Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Qué bueno volvernos a encontrar en el estudio bíblico de los jueves. La verdad que es una bendición enorme. Muchísimas gracias, Gloria, por la dirección y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, pues, cada jueves de encontrarnos de esta manera. Yo, pues, también quiero agradecer, pues, las oraciones que están teniendo como iglesia por Ruth, por su viaje a Corea, por la oportunidad que el Señor me ha dado también de poderla acompañar y de estar allí con ella por unos días. Muchísimas gracias a todos por las oraciones. Y llegamos a nuestra última sesión de la lucha espiritual, respondiendo a la pregunta: ¿qué deberíamos saber los cristianos de Satanás y de los demonios? Hasta ahora hemos abordado, pues, tres aspectos: el origen de los demonios, Satanás como cabeza de los demonios y la actividad de Satanás y de los demonios. Y estamos en medio del cuarto aspecto en el que hemos dividido este tema, que es nuestra relación con los demonios. Y precisamente en este cuarto aspecto, ¿qué tienen que ver los demonios con nosotros? Hemos visto, pues, diferentes puntos importantes que nos ayudan a ser conscientes de esta realidad. Y el primero que vimos es que los demonios son una realidad que existen y están activos, que no hay razón para pensar que haya hoy menos actividad demoníaca en el mundo que la que había en el tiempo del Nuevo Testamento. Por otro lado, vimos, y que es muy importante, saber que no todo lo malo que nos pasa o que hacemos procede de Satanás y de los demonios, que tenemos responsabilidad en nuestros actos. De hecho, en el Nuevo Testamento se hace mucho hincapié en este aspecto de cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo y la responsabilidad que tenemos en ello. Por tanto, tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad de obedecer al Señor y no pasar la culpa de nuestros propios fallos a alguna fuerza demoníaca. Y esto es importante tenerlo claro. Pero esto no quita que no haya influencia demoníaca en medio de la batalla espiritual en la que nos encontramos, o que nuestro pecado y determinadas situaciones puedan dar lugar a que el diablo influya. Leemos en Efesios 4:26: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojado, ni den cabida al diablo. Por otro lado, también hicimos hincapié y hablamos que un creyente no puede estar poseído por un demonio en el sentido de perder todo el control sobre sus acciones, al punto que carezca de poder para escoger lo que es recto y obedecer a Dios. Como leemos en Romanos 6:14,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero sí hablamos que puede haber diferentes grados de ataque o influencia demoníaca en la vida de los creyentes, como leímos también en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, lo que nos planteamos es si puede un cristiano caer bajo un ataque o influencia demoníaca. Y vimos que sí. También vimos varios aspectos que nos pueden ayudar a reconocer esta influencia en nuestra vida y en la de otros. Y en quinto lugar, vimos cómo el diablo pues está vencido. Y en el poder del Espíritu Santo hay poder para vivir vidas que agraden a Dios, para sacar fuera de nuestra vida el pecado como cualquier otra influencia demoníaca. Y vimos estos 5 puntos relacionados con el tema que tienen que ver los demonios con nosotros. Y nos quedan 2 más, que son cómo usar apropiadamente la autoridad espiritual para ayudar a otros en estas circunstancias y el ser consciente de que el poder del Evangelio ha triunfado por encima de las obras del diablo. Vamos al primero de los 2 puntos que nos quedan, que sería el sexto de este cuarto aspecto del tema que estamos tratando sobre la lucha espiritual, el uso apropiado de la autoridad espiritual del creyente en el ministerio a otras personas. Y precisamente en este punto no podemos olvidar los 5 puntos anteriores que acabo de repasar y tenerlos en cuenta como un marco de acción. Y teniendo todo eso en cuenta, puede ser que podamos estar a veces involucrados pues, en consejería, en pastoral, en la oración, por otras personas que estando en medio de la lucha espiritual estén sometidos quizás pues, a influencia o ataques por parte del diablo. En estas circunstancias nos puede ayudar a tener presente algunos puntos. Es importante, en primer lugar, pues no asustar a las personas hablando con mucha palabrería sobre algo que puede ser familiar para nosotros, pero quizás extraño para la otra persona. Eh, porque precisamente el Espíritu Santo es un espíritu de bondad y paz, como podemos leer en 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Por ello es bueno poder escuchar bien a la persona, entender su situación, hacerle preguntas que nos ayuden también a nosotros y a la persona a saber lo que está pasando, a ver si tiene que ver con su vida, con su manera de vivirla, con su pecado, con su manera de estar viviendo en Dios y de vivir para Él. Y llegado el momento, pues preguntar también, oye, ¿por qué piensas? ¿O por qué piensas que puedes haber un espíritu maligno atacándote? ¿Qué ha podido pasar para que eso pueda suceder? Mm, Y llegado a ese punto, que teniendo sentido la contestación y la respuesta que nos den, pues el preguntar, oye, ¿quieres que ore por ti? Que diga alguna palabra de reprensión a ese posible espíritu maligno que te está afectando en esa situación. Y al mismo tiempo, es importante tenerlo nosotros claro y asegurar a la persona que si hay algún factor de este tipo envuelto en esta situación, no deberíamos pensar que eso es un reflejo negativo de la condición espiritual de la persona, sino que solo es una indicación de que el diablo esté tratando de atacar a esa persona a fin de evitar que sirva con eficacia al Señor. Porque no podemos olvidar que cada creyente es un soldado del ejército espiritual del Señor. Y por tanto, eh, realmente estamos sujetos a los ataques de las fuerzas del enemigo. Y una vez en este punto,
nos tocaría orar y acompañar a esa persona en ese tiempo. Y cuando eso pasa, debe haber un cambio en la persona en cuanto a cómo se pueda sentir después de esa oración. Y nada de esto tiene que ser un procedimiento cargado de dramatismo ni muy emocional. Eh, el poder de la oración no tiene que ver con nosotros, no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo. En segundo lugar, nuestro enfoque no debe estar en el mal, en el demonio, sino en la persona que está con nosotros y en las verdades de que realmente encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en la Biblia y que necesitamos afirmar, creer y recordar. Como hemos leído en esta tarde en Efesios 6, del 10 al 18, recordar y tener presentes esas promesas y esas realidades en nuestra vida. Y realmente que sean ellas las que marquen nuestro pensamiento y ayudar a que en la otra persona también sean las que marquen su pensamiento. Tercero, todo esto es una realidad, pero no debe ser el centro de nuestra atención. El centro de nuestra atención es Dios y cómo vivir en Él. Es decir, que no quedemos excesivamente fascinados con asuntos de este tipo, de demonios, ni intentemos convertirnos expertos, eh, ni sigamos profundizando en este tema, sino realmente lo que nos debe preocupar es cómo vivir vidas que agraden a Dios, cómo profundizar en sus promesas y que sean una realidad en nosotros. Cuarto, lo importante en todo ello es que la persona pues se centre en Jesús y si no ha entregado su vida a Cristo, lo haga, porque si no la situación no solo se puede repetir, sino que puede ser peor, como leemos en Mateo 12, versículos 43 al 45. Y en quinto lugar, no podemos poner nuestra confianza en nosotros. Nuestra experiencia o los años que podamos llevar en el Evangelio, sino de una forma renovada en el Evangelio y cómo lo estamos viviendo. Leemos, por ejemplo, en Lucas 10, 17 al 20, lo siguiente. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de lo que los espíritus malignos, de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y eso es realmente lo que marca la diferencia. Y son 5 puntos que nos ayudan en estas circunstancias a tener un enfoque cercano a la palabra y a Dios mismo y dentro de un marco correcto, bíblicamente hablando. Y llegamos al segundo punto de esta tarde, que es el séptimo punto relacionado con el tema que tienen que ver los demonios con nosotros. Y es la importancia de ser conscientes de que el poder del Evangelio ha triunfado por encima de las obras del diablo. Cuando Jesús apareció en Galilea predicando el Evangelio, leemos en Lucas 4:41, de muchas personas salían demonios. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio, leemos en Hechos 8:7, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos. Y Jesús mismo comisionó a Pablo para que predicara entre los gentiles, como leemos en Hechos 26:18, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. También la proclamación que Pablo hizo del Evangelio no fue con palabras sabias y elocuentes,
sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, como podemos leer en 1 Corintios 2, 4 al 5, o 2 Corintios 10, 3 al 4. Y en todas estas 7 sesiones hemos hablado acerca de la realidad de esta lucha espiritual. Y si de verdad creemos en el testimonio bíblico de la existencia y la actividad de los demonios, también tenemos que ser muy conscientes y, en primer lugar, que el hecho de creer que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, como leemos en 1 Juan 3:8. Y debemos de ser muy conscientes de que está vencido y dar gracias a Dios por ello y regocijarnos en la victoria de Cristo sobre ellos y que en Cristo somos más que vencedores. Y ese debe ser nuestro enfoque en todo lo que hacemos, nuestra prioridad, el utilizar las herramientas, las promesas que Dios nos ha dado para renovar nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro corazón en Él, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Amén. Y hasta aquí, en esta serie pues, sobre teología sistemática, hemos visto el tema de los ángeles, ¿se acuerdan? Y hoy acabamos de terminar pues, este tema que tiene que ver con la lucha espiritual y aquello que debemos, o es importante que sepamos como creyentes acerca pues, del diablo y de los demonios. Y el próximo martes abordaremos un tercer tema y lo empezaremos desde cero y hablaremos acerca de la muerte y del estado intermedio. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos, a nuestra alma cuando morimos? Que el Señor les bendiga y que tengan pues un final de día muy bendecido. Un abrazo enorme.